Gorila, yo soy, gorila, yo soy, gorila. Sobre el individualismo. Coloquialmente se lo define como la independencia al pensar y al obrar, sin sujetarse a normas generales. Definido así, diremos que el individualismo es bueno o malo, dependiendo cómo se esté actuando y obrando, y cuáles sean esas normas generales. Por ejemplo, si una norma es no matar, un asesino está actuando incorrectamente. Por otro lado, si una regla es matar o robar, y uno se niega a realizar alguna de estas atrocidades, uno está actuando correctamente al ser individualista, bajo esta definición. También, si la mayoría piensa que las hojas son negras, uno está siendo virtuoso al pensar que son verdes, al mismo tiempo que se es individualista. Pero uno no está siendo virtuoso si piensa que no son verdes, independientemente de lo que los demás piensen con respecto a esto. Pero esta no es la definición de individualismo que nos interesa a los liberales. Básicamente, nos interesa el individualismo metodológico y el individualismo moral. El individualismo metodológico es una posición epistemológica desde la cual se argumenta que todos los fenómenos y estructuras sociales se explican por las decisiones de los individuos. Por ejemplo, si una persona se droga todo el día con heroína o cocaína, presumiblemente, tanto su capacidad de ahorro como su productividad van a verse mermados. En ese caso, pensar que porque muchas más personas vayan a empezar a consumir estas sustancias, va a haber un descenso en el nivel de ahorro y en la productividad total de una sociedad, es un pensamiento en el cual se está aplicando el individualismo metodológico, por cuanto se está pasando desde lo micro hasta lo macro, de lo individual a lo colectivo. Este es el enfoque de la escuela austríaca, razón por la cual se la asocia al liberalismo. Pero en realidad, el individualismo metodológico no parte necesariamente de ningún supuesto, ni llega necesariamente a unas conclusiones determinadas. Es posible sacar conclusiones marxistas o intervencionistas partiendo desde el individualismo metodológico. El individualismo moral, por otro lado, sí es una conclusión y no una metodología, y sí guarda una relación intrínseca con el liberalismo. Básicamente, el individualismo moral aboga por la soberanía individual. Esto es, quitarle legitimidad a los grupos o a otros individuos ajenos a uno para decidir sobre nuestro propio destino. Por ejemplo, pensar que el colectivo Sociedad Argentina tiene derecho a decidir por sobre los individuos cómo deben ahorrar, por ejemplo, estableciendo un sistema jubilatorio estatal obligatorio, o cómo deberían educarse, estableciendo centros de adoctrinamiento estatales, o cómo deberían ayudar a los más desfavorecidos, estableciendo redes clientelares, es pensar de manera anti-individualista. El individuo debería poder decidir dónde quiere educarse, cómo quiere ayudar a otros, etc., porque la soberanía es individual y no colectiva. El colectivismo moral, que es el reverso del individualismo moral, supone que de alguna manera las mayorías de conjuntos arbitrarios de individuos son mejores que los propios individuos que los conforman para tomar decisiones que únicamente competen a estos individuos. En la práctica, es el gobierno quien decide cómo conseguir el bien común y no los individuos.
Esto presupone que no solo los gobernantes conocen el futuro mejor que los individuos, sino que además la utilidad agregada por esta mejor previsión va a compensar los perjuicios que generarían la vulneración de los derechos individuales, si es que se considera siquiera que estos perjuicios existan. Un buen ejemplo del comportamiento colectivista lo podemos encontrar en la mitología de la antigüedad. Según los griegos, Artemisa castigó a Agamenón tras haber matado a un ciervo en una arboleda sagrada y alardear sobre ser mejor cazador. En venganza, Artemisa detuvo el viento en Áulide en el viaje de Agamenón a Troya a fin de que sus barcos quedaran inmóviles. Entonces, Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia, ya que un adivino llamado Calcas había profetizado que sería la única manera de apaciguar el ímpetu de Artemisa. En este ejemplo concreto, Agamenón estaría actuando en nombre de un bien colectivo que solo él podría ver al matar a su hija, la cual presumiblemente no deseaba ser asesinada. Pero su soberanía individual era menos valiosa que el bienestar colectivo, a ojos de Agamenón. El colectivismo moral es un mal, por cuanto violentar la soberanía individual es un mal en sí mismo, y el futuro idílico por el cual se perpetran estos crímenes es por lo menos incierto, a diferencia del mal que se realiza, que sí es una certeza. También dudo mucho que nuestros reyes o reinas sean más sabios que nosotros mismos a la hora de determinar ese futuro. Algunos piensan que el individualismo moral que propugnan los liberales supone individuos aislados que no interactúan con el resto de la sociedad. Creo que esta confusión surgió a raíz de adjudicar la definición coloquial de individualismo que ya comenté al principio del video al liberalismo. Empero, el individualismo moral no se opone a la existencia de los grupos. Solamente cree que dichos grupos deben ser el resultado de la libre asociación de todos los individuos que los compongan. De hecho, en el fondo se trata de una teoría jurídica, por lo cual es algo que únicamente puede aplicarse en sociedades. Un individuo solo en una isla no puede aplicar teorías jurídicas individualistas ni colectivistas, por cuanto las leyes son mecanismos que sirven para regular los conflictos que pueden surgir entre más de una persona. El individualismo moral tampoco se opone a la cooperación. Es lógico que una ideología basada en el comercio no lo haga. Al pagar un bien o servicio que nos ofrecen o recibir dinero por un bien o servicio que nosotros ofrecemos, en el fondo no estamos más que cooperando con estas otras personas, haciendo algo a cambio de que otros hagan otro algo. Las empresas son también cada una de ellas formas de cooperación. Formas que compiten entre ellas, sí, pero compiten para cooperar con consumidores. De hecho, al quitar barreras arancelarias, lo que estamos haciendo es precisamente darle a los individuos la posibilidad de cooperar con muchas otras personas. En todo caso, los liberales nos oponemos a la cooperación forzosa, que es lo que sucede cuando una persona le roba a otra, por ejemplo, ya que está obligando a esta última persona a trabajar para ella, o lo que sucede cuando esclavizamos o violamos a otras personas, o cuando el Estado nos obliga a cooperar con él para financiar una educación, una salud o un sistema jubilatorio en el que no creemos. Por último, el individualismo moral tampoco supone no creer en el bienestar colectivo, como un resultado deseable o posible. Solamente considera o bien que es más probable que se llegue a un incremento del bienestar colectivo respetando la soberanía individual, o bien que esto es lo único que puede ocasionarlo, o bien que nuestro nivel de incerteza sobre el futuro es tal que lo más justo es respetar la soberanía individual.